a charlar sobre tendencias y oportunidades que nos ofrece la economía circular, con dos empresas un poco más consolidadas que se han convertido, o que son, mejor dicho, líderes en sus sectores, precisamente por abanderar este pilar de la economía circular, de la sostenibilidad. Bueno, pues os voy a presentar a mis compañeros de espacio en esta mesa de debate. Ella es Coral Erum, ella es CEO de Asia y América del Grupo Erum, que es una compañía que tiene la sede en Alcoy, y que lleva desde el año 1920 dedicando sus esfuerzos a ser una de las empresas líderes en el sector del retail, fabricando productos y servicios que superan los límites de la industria del plástico. Además, Coral reconoce que le gustan los retos, que tiene una visión disruptiva del mundo y de la empresa, y además su sensibilidad hacia el medio ambiente, hacia los problemas sociales, le han llevado a liderar los proyectos de responsabilidad social corporativa del grupo. Y hoy, por ejemplo, nos va a hablar, o si no le preguntaré yo, precisamente por uno de estos proyectos, un proyecto de economía circular pionero, que es el RTS Project, para que nos cuentes más sobre él, porque este proyecto apunta a convertirse en uno de los, o a convertir a la empresa en uno de los principales líderes del mundo en el reciclado y reuso de plástico. Así que, Coral, gracias por acompañarnos, bienvenida. Si te parece, presentamos también ya a Germán, y así puedo dar paso directamente a vuestras intervenciones y a ese debate, a ese coloquio que espero que se cree. Germán es CEO y fundador de GDV Mobility, y además es insultantemente joven. ¿Por qué queréis que os diga? Y diréis, ¿y eso es importante? Pues sí, señores, es importante. Primero porque hay que tener 20 años o 21 para venir de empalme del mobile con esa cara y que no se le note. Eso para empezar. Luego hay que tener 20 años o 21 para que la revista Forbes decida que es uno de los 30 emprendedores menores de 30 años más influyentes del mundo. Además, es el CEO más joven de la historia en facturar su primer millón de euros. Y encima el chico tiene una visión sostenible del mundo de la empresa y de los negocios, y por eso decía que es importante la edad, porque yo creo que Germán pertenece a esa generación precisamente de jóvenes, de emprendedores, de empresarios ya en su caso, que tienen muy claro el mundo en el que quieren vivir, y sobre todo el mundo que quieren dejar en herencia para el futuro. Así que bienvenido, Germán, a ti también. Gracias por el esfuerzo de venir directamente a esta jornada, de verdad que te lo agradecemos. Y si os parece, a los dos, antes de empezar con el debate, para que situemos un poco más a la gente que nos está escuchando, contadme un poquito qué es Erum, en tu caso, Coral, qué hacéis precisamente para que hoy seáis un ejemplo para nosotros de empresa de economía circular. Bueno, pues nosotros somos una empresa que fue creada en 1939 por mi tatarabuelo, y tenemos más de 89 años de experiencia. Somos una empresa de capital valenciano con sede central en Alcoy, y estamos en más de 129 países. Actualmente trabajamos en dos ámbitos: por un lado en la inyección de termoplásticos sostenibles y la innovación tecnológica en sectores como el textil, el packaging, el home, la automoción, y haciendo nuestros pinitos en seguridad vial y agrovoltaica. Y por otro lado tenemos la vertiente sostenible, siendo capaces de ofrecer servicios como consultoría medioambiental, reciclado, transferencia e incluso todo lo que es, digamos, puntualizar un poquito más y llegar a poder utilizar todos los residuos industriales tóxicos y peligrosos, incluso en la economía circular y colaborativa. ¿Y vosotros, Germán, en qué punto estáis? ¿Cómo surge GDV y en qué punto os encontráis ahora? Bueno, ¿cómo surge GDV? Antes de nada, no me podía perder esto. De hecho, para que sepáis, tenía que estar hoy en Bélgica, que vengo del Mobile, que estuve ayer en una ponencia con Caixa.
Y sobre todo, ¿por qué? Porque yo no nací de Jam, porque fue a posterior, pero yo salí de un proyecto de Dusi y que sin ellos yo no hubiese conseguido nada. Y bueno, la verdad que a nivel de sostenibilidad, yo soy claro, yo es algo que no le daba importancia. Yo cuando empecé no le daba importancia o parecía muy bonito. Al final, luego empecé a darme cuenta de que se habla mucho de sostenibilidad, se habla mucho, pero al final, sobre todo la gente joven, ya no es cuestión de que lo vayan a vivir mis hijos, mis nietos, como lo están diciendo, es que lo voy a vivir yo, en mis carnes, ¿sabes? Es decir, oye, de verdad, y sobre todo, yo me di cuenta al crecer con la empresa, mucho crecimiento y demás, que eso no te llena, que al final todo eso no te llena, y que una de las cosas que, por ejemplo, a mí ya, y es algo personal que me llena mucho, es poder tener un proyecto sostenible. Incluso ahora ya hasta cambias mi speech a la hora de presentar, aunque tengamos una distribuidora de recambio de vehículo eléctrico. Yo creo que la parte que más me gusta de la empresa es, tenemos dos vertientes, GDV Distribution y GDV Battery, y esa es la vertiente que más me gusta, sobre todo por la acción social. Sinceramente, bueno, somos la mayor fábrica de reacondicionamiento de baterías de vehículo eléctrico de toda Europa. Para que os hagáis una idea, nació esta vertiente a raíz de que empezamos a distribuir recambio de vehículo eléctrico, ¿vale? Esto en marzo de 2021 y tenemos un problema con las baterías. Empezamos con el patinete y con la bici eléctrica y las baterías no cumplían nuestros estándares de calidad, algo que para nosotros era muy importante. Entonces empezamos a reparar. Empezamos con eso y también junto con la entrada en el capital con gente como Pablo Fernández, que fundó Clicas, o José Luis de Mora, el vicepresidente del Banco Santander, y nos dijo, oye, esto es un proyecto, está chulo, pero hay que hacerlo escalable, es decir, ya no vale repararle a Talleres Paco, esto hay que hacerlo escalable. A raíz de eso pues montamos una fábrica de la Terreta, que se dice que venimos de tener clientes, pues hablamos de marcas como SEAT, hablamos de clientes grandes y llevamos 2 meses, es decir, en 2 meses y ya estamos al 50% de la capacidad de la fábrica. Lo saben aquí gente como, por ejemplo, como Román de FEMPA, que está por aquí, que a los portales le estoy diciendo, mándame gente que necesito. Es decir, y sobre todo lo más importante, que nuestra huella de carbono es negativa. Es decir, y esto es algo que es muy político, que nos gusta mucho, pero yo sinceramente, además ya es algo que lo hago todos los días, me meto en el panel nuestro de métricas, de KPIs, y veo las toneladas de litio que estamos evitando que se destruyan. Hasta hace un momento llevamos ya 300 kilos en lo que va de día. Es decir, 300 kilos que hemos evitado que se tengan que destruir porque tenemos un problema muy serio con las baterías. Es decir, ya no hablamos de coches eléctricos. Es decir, ayer lo hablaba, por ejemplo, con Recomotor en Barcelona o con Motoreto, que son dos empresas súper grandes. Dice, no, pero es que el coche le queda mucho. Digo, ya, pero es que no hace falta irse al coche. Es decir, es que por la mañana estuve en Cultra, que tienen 20.000 motos y tienen una sala como esta llena de baterías que es un polvorín. Y están muertas. Pero no significa que no estén muertas. Es decir, es que a día de hoy no hay nadie que dé soporte a esas baterías, que tengan capacidad de poder cogerlas, desmontarlas y transformarlas y volverla a vida útil. Encima, en un proyecto como la batería, que es totalmente circular, y que una batería por sí es constantemente renovable, constantemente, no tiene fin. Es decir, una batería no tiene fin y puede volver al 90%, y se te puede volver a romper y te la vuelvo a poner al 90% con un coste del 20% de la batería. Y nos está pasando es que ya no solo eso, y una de las cosas que también es muy importante es que todo lo green, todo lo político y todo lo bonito, que sea accesible. Para que os hagáis una idea, cuando yo me siento con marcas como SEAT y le digo, oye, estás pagando 2.000 euros por una batería, te voy a ofrecer la misma reparación en 250 euros. Y dice, ¿cómo? Digo, sí, porque soy sostenible. Le he dicho, porque diciendo, pero si ya una celda vale 4 euros. Digo, sí, si te vas a comprarla a los fabricantes de celdas y le metes nueva, pero nosotros nos proveemos de la celda que tiras a la basura. Es decir, de la batería que tiras a la basura, yo llego a un acuerdo con la recicladora, le recogemos todas las celdas, que encima, y aquí es donde viene el problema gordo. A día de hoy en la Unión Europea se titulan cerca de 2.000 toneladas de baterías porque nadie sabe lo que hacer. Y una batería a lo mejor son 40 celdas que están bien, como pilas del mando. Y como van en paquete, el paquete está muerto, pero no implica que las 40 están malas. Es decir, a lo mejor hay 30 que están bien, hay 20 que están mejor o otras que están peor. Entonces nosotros lo que hacemos es separamos eso y separamos. Entonces, cuando a nosotros nos llega a lo mejor un tráiler de 10 toneladas, es decir, hacemos que le vuelva, separamos lo bueno,
nos lo quedamos para volverlo a meter en circularidad, o bien para reparar o para hacer acumuladores solares para la fotovoltaica, y lo malo se lo devolvemos a la fotovoltaica para que en ese caso se destruya y se saque la black mass ya para volverla a utilizar. Pero estamos hablando de que tengo una recicladora que tritura 500 toneladas al año y ahora ha bajado a tener que triturar 100 toneladas. Es decir, y sobre todo cuando tienes esto te das cuenta realmente del impacto, y ya ni te cuento de a nivel la sensación y la motivación personal, por ejemplo, de generar empleo. Yo lo digo a todos vosotros que esa es la mayor motivación que vais a poder tener, y más en nuestro caso que, claro, yo si pongo un puesto de trabajo en InfoJobs, busco técnico en reparación de baterías de vehículo eléctrico, nadie, los tengo que formar, y estamos aprovechando para formar a gente, y encima en la fábrica el 60% de los puestos de la fábrica, por convicción mía, tienen que ser puestos sociales. Es decir, son puestos de gente en exclusión social que formamos realmente para volver a meter. Y al final, todo esto es lo que decimos de ser una empresa sostenible. Y una de las cosas que también, por ejemplo, ayer estaba en una ponencia con Pablo Fernández, el de Clicars, que es inversor nuestro y está miembro de la Junta, y estábamos en el stand de la Caixa y lo decía, dice, hay mucha empresa sostenible pero que es incapaz de sostenerse a sí misma. Es decir, y una de las cosas muy importantes, y a nosotros nos ha pasado, yo lo digo a todo, sobre todo para escalar una compañía en muy poco tiempo, es desde el minuto 1 poder ser sostenibles económicamente. Nosotros, yo le digo, crecemos a triple dígito y crecemos siendo solventes. Es decir, yo el primer mes ya era rentable. Creo, y somos de las pocas startups que hay que desde el minuto 1 tenemos beneficio, tenemos EBITDA positivo, pero al final es lo que digo, es decir, las cosas como son, al pan pan y al vino vino. Es decir, una empresa está para ganar dinero. Claro, las empresas tienen que ser rentables, además de sostenibles, para poder seguir siendo sostenibles. Exactamente, sí. Pero ser sostenibles en general, una visión 360. Ahora te voy a preguntar por algunas claves de las que has apuntado, como el empleo, os preguntaré a los dos, pero cojo la percha de esa conversación que tenías con el directivo de SEAT, porque os quiero preguntar por las claves. A veces nos da la sensación de que no se es sostenible o que no se implementa la economía circular dentro de una empresa por desconocimiento. Entonces, desde vuestra propia experiencia, Coral, ¿cuáles son las claves para implementar este tipo de modelo de negocio? Pues mira, a mí me gusta mucho lo que comenta Germán, porque como empresa de nueva creación es impresionante empezar con un tipo de proyecto sostenible. Nosotros lo vivimos día a día desde 1939, porque nuestro ADN es cuestionarnos siempre todos los modelos de negocio, reinventar cada nicho que existe en el mercado, ¿no? Nuestra corporativa siempre tiene el ADN sostenible e inculcamos eso en la cultura de la compañía, ¿no? El no tener miedo a arriesgarte, el no tener miedo a inventar, el no tener miedo a seguir creciendo, y por eso creamos tantos proyectos diferentes en diferentes sectores. Porque cuando dices, bueno, sí, tengo un proyecto en un sector en concreto, ¿y por qué no puedo utilizar ese proyecto para poder colaborar con otros sectores y poder hacer cosas increíbles en las que nunca hubieras pensado? Y por eso nosotros empezamos en 1939 y hacíamos canutillos de cartón para las persianas de las moscas. Y dirás, bueno, ¿cómo acabas después de 89 años donde estamos actualmente? Pues se le ocurre en un momento determinado a mi tatarabuelo decir, oye, ¿por qué no vamos a utilizar el plástico? En aquel momento el plástico no se utilizaba para nada, pero era un material que se podía reutilizar tantas veces, se podía aditivar y volver a utilizar y volver a utilizar. Y ahora mismo estamos haciendo proyectos como el de economía circular, que luego cuando tengamos un poco de tiempo os lo explico, que podemos utilizar una cosa tan simple como si fuera una percha 40 veces e incluso más en el mercado, y cuando no se puede utilizar se revaloriza, se crean otra vez los pequeños granitos de granja de plástico y volvemos a crear perchas. O ¿por qué no podemos crear automoción? ¿O por qué no podemos crear menaje? ¿O por qué no podemos crear cosmética? E incluso ahora estamos fabricando conos conectados con la DGT, con las mutuas y las balizas V16. Entonces lo único que tienes que estar es pendiente de la legislación, pendiente de todo aquello que el mercado o la sociedad o digamos cada uno de nuestros clientes tiene una necesidad y que quizá
no tenga esa posibilidad de abarcarla o que quizá no tenga esa capacidad de visualizarla, pero existir oportunidades existen cada día y para ello necesitas a muchísimas personas detrás tuya que cada día tengan ese ADN sostenible, que tengan esa cultura implementada en su día a día y sean capaces de ver al mundo y decir, yo lo veo diferente, yo lo quiero revolucionar, y así es Serum. Y por eso creamos todos los proyectos que me gustaría posteriormente en el café explicaroslo, porque son muchísimos durante 89 años y para que vierais ejemplos aplicables en cada uno de ellos. Esa visión disruptiva que yo decía que te caracteriza y que caracteriza a las empresas sostenibles. Y en tu opinión, Germán, ¿cuáles son las claves para poder implementar la economía circular en cualquier otro tipo de negocio? Incluso voy más allá. ¿Cuáles son los retos o las dificultades que se pueden encontrar las empresas y cómo se resuelven? Yo voy a hablar, te cuento un poco ya de mi visión personal y lo que me pasó, ¿vale? Para eso estás aquí. A ver, yo para que os hagáis una idea, yo en la vida se me hubiese ocurrido montar una startup. De hecho, yo soy hijo y nieto de autónomos y además le digo a mi padre, lo peor que me has podido dar en herencia es ser autónomo. Y para que os hagáis una idea, yo lo último que quería era emprender. Era lo último que yo quería. Y pues como todas esas cosas, lo último que yo quería era decir, ¿cómo voy a coger yo algo de la basura? Es decir, ¿cómo voy a coger yo lo que tiras a la basura? Ahí es donde está la cuestión. Yo creo que la cuestión está en eso, ¿no? En ver los residuos como recursos. Exactamente, es decir, ahí es donde está la cuestión. Te puedo hablar de casos y, de hecho, esta mañana, mientras volví en el avión y tal, estaba pensando un poco en estos días en el mobile y pienso también un poco también en casos de realmente empresas, startups que están teniendo ahora un montón de impacto. Os puedo decir de casos, por ejemplo, mira, sin irnos más lejos, Mundimoto. Mundimoto está facturando 100 millones de euros y va 5 años. ¿Qué hacen? Cogen las motos que están hechas mierda, las reacondicionan y las vuelven a vender como nuevas. ¿Vale? Luego también una empresa que les tengo mucho cariño, Gravity Wear, que no sé si los conocéis. De hecho, ayer estuve con Amaya. Es decir, ellos son de Calpe. Y ellos está invertida también por Pablo y ellos cogen el plástico y las redes del mar y luego las vuelven a convertir miles de cosas. De hecho, vamos a hacer nosotros con ellos las cajas para enviar las baterías. Es decir, hasta las propias cajas, que ya es manía. Pero luego te puedo decir el caso de Clicars, que hacen lo mismo con los coches. Te puedo decir el caso, por ejemplo, de Atria, de Valencia, que hacen con los patinetes. Recogen los patinetes que están achatarrados y los pueden hacer. Te puedo decir de miles de casos. Y os digo una cosa, estas empresas se están forrando. Es decir, y están generando empleo. Y están generando puestos de trabajo. Y al final es por la visión de el residuo. Es decir, el residuo ya de primera ya la palabra ya te echa para atrás, pero que no, es decir, no tiene ningún tipo de problema y de verdad se puede volver a ser sostenible. Nos ha pasado con el tema de los acumuladores. Yo estoy cogiendo celdas de una segunda vida para hacer el tema de economía circular y lo vuelvo a hacer en acumuladores solares. Vale, están certificadas y homologadas como acumuladores nuevos, es decir, tienen la misma certificación y han pasado las mismas pruebas que un acumulador de Huawei que viene de ser nuevo e impoluto. Es decir, y tú lo ves aspecto físico y parece nuevo e impoluto. Es decir, que aunque tú lo cojas de la basura, es decir, puede ser un producto totalmente nuevo y nos tenemos que ir acostumbrando a esto porque no todo tiene que ser nuevo. Y yo creo que al final el mundo está lleno de oportunidades. Es decir, y yo creo que al final que tú tienes una oportunidad y ya depende. Y yo digo siempre que hay dos tipos de personas, los que se ponen techo o los que no ven techo. Si sois de los locos desgraciados como yo que no veis techo, aparte que vais a trabajar como condenados, se crece mucho. Es decir, y sí que os digo, por ejemplo, que yo para mí, después de 1 año y medio que empezamos en el barrio de Carolinas, en un local sin agua, sin luz y sin suelo, a día de hoy somos ya 30 y pico en la empresa, 4.000 metros cuadrados. Es decir, pero también lo que digo es convención de no tener techo. Es decir, que se puede hacer y realmente hay un montón de opciones y que hace falta. Y ayer me gustó mucho una cosa que decía Maya, que estuve con ella en la mesa, y decía que la gente joven que hemos emprendido tenemos la responsabilidad de fomentar el emprendimiento. Y una de las cosas que decía, por ejemplo, el caso que se habla mucho del caso de Cabify, que Cabify es la startup que más ha hecho que se creen otras startups.
Es decir, creo que esto es muy importante y sobre todo realmente que tenemos una responsabilidad de animar realmente a emprender, de animar realmente, oye, que hay soluciones. Y luego, por ejemplo, hay casos que yo me sorprendo, hasta el punto de sostenibilidad, lo de la sostenibilidad de los restaurantes, yo he llegado y he dicho, me he quedado flipando. Encima con el Alfonso Mira, que yo estuve en una boda la semana pasada allí también, y es que me quedo flipando con la gente. Es decir, sobre todo, la capacidad que podemos tener realmente de aplicar una sostenibilidad. Y sobre todo, que os puedo decir una cosa, que realmente muchas veces en el momento de emprender, lo que hablamos, el miedo, que ya os digo que ese miedo no lo vais a quitar nunca. Es decir, acostumbraos a él porque no lo vais a quitar nunca. Pero sí que es verdad que ¿por qué realmente dejas tu trabajo? Por ser libre y por ser feliz. Y os digo una cosa, al final el dinero te va a dar la felicidad muy poco tiempo. Lo que te va a dar la felicidad es ser sostenible, por ejemplo, generar empleo, generar, por ejemplo, y te pasará a ti la cantidad de plástico cuando vuelvas, que te ves que andan contenedores de, perdón la expresión, de mierda, y vuelven a salir y salen cosas, salen pechas, salen un montón de aplicaciones y salen tantas y tantas cosas. Esa satisfacción realmente es por lo que merece la pena muchas veces emprender. De acuerdo. Esa boca, Germán, esa boca. Aquí somos mayores de edad, ¿no? Sí, es broma, es broma. Has nombrado un montón de veces y has dicho que uno de tus motivadores precisamente es el empleo, y por eso os quiero preguntar por el reto que tienen las empresas sostenibles, porque claro, cuando hablamos de sostenibilidad muchas veces pensamos en el medio ambiente y se nos olvida que ser sostenibles también es cuidar a las personas, a la sociedad. Y en la era de la inteligencia artificial puede haber el riesgo de que las empresas sacrifiquen empleos, puestos de trabajo a favor de la tecnología. En vuestra opinión, ¿cómo se puede encontrar el equilibrio entre la innovación o en este caso la inteligencia artificial para poder desarrollar proyectos sostenibles y la creación de empleo? Coral. Bueno, yo os diría que, como todas las tecnologías, la inteligencia artificial es una herramienta más, ¿no? Que no está reñida con el empleo. Es más, yo creo que nos enriquece, que nos permite tener mayor eficiencia, mayor optimización, mayor rendimiento de los recursos que actualmente estamos utilizando, y que lo único que tendremos que hacer es adaptarnos, como hemos hecho con las constantes tecnologías que nos están ayudando a ser más globales, a poder tener más oportunidades, a poder tener esa capacidad de visualizar aquellas cosas que antes no podíamos ver. ¿Por qué? Porque no existía, a lo mejor no nos podíamos mover de los 15 kilómetros a la rotonda, y no por eso el automóvil no nos ha facilitado la vida y podemos hacer recorridos, o el tema del Google, hemos cambiado las enciclopedias por tener al alcance muchísimo conocimiento. O sea, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ella, intentar que la sociedad utilice la misma y que nos formemos cada día, obtener esa información, y lo único que deberemos de hacer es reformular los puestos de trabajo, ¿no? Como hemos hecho constantemente en el mercado. El mercado es un mercado cambiante, lleno de incertidumbres, pero no por ello no vamos a tener que surfearlo, ¿no? Digo yo que debemos de correr esas aventuras, de poder aprovechar el momento y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta más. Sí que es cierto que debemos de legislarla, ponerle límites. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál va a ser su uso? ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿No? Porque, como todo en el mundo, en la sociedad hay bueno y malo, ¿no? Y si nosotros llegamos a los extremos, pues seguramente utilicemos la tecnología erróneamente. Pero yo creo que la tecnología es una herramienta que nos va a facilitar aún más los procesos, y vamos a poner foco, rendimiento, e incluso vamos a tener la posibilidad de poner músculo a nuestras organizaciones, tener más recursos financieros, porque muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad, que está hablando Germán, no es únicamente la sostenibilidad medioambiental o la sostenibilidad social. Sí que debemos de poner foco. O sea, yo no creo que la sostenibilidad sea rentable a corto plazo actualmente, pero sí que creo que a medio y a largo plazo, si toda la sociedad fuéramos conscientes y utilizáramos las tecnologías y utilizáramos la sostenibilidad para un ámbito social, nuestros rendimientos se acortarían en el tiempo y serían compañías completamente sostenibles, con un valor social para dejar un planeta con compromiso para las próximas generaciones, rentables. Pero para eso tenemos que remar todos. Esto no es cuestión de que empresas como la nuestra creemos
return to the source, que es utilizar cada una de las perchas que nosotros producimos para poder, que ahora os lo voy a mostrar, para poder reutilizarla más de 40 veces en 129 países, con lo que conlleva. Nosotros cada día nos encontramos barreras legislativas, barreras gubernamentales, barreras de usos y costumbres, porque no únicamente trabajamos en este continente, que es en Europa, trabajamos en continentes que no están tan avanzados como nosotros, que tienen culturas completamente diferentes y que no les cabe en la cabeza cómo pueden utilizar un ordenador. Ellos continúan con el libro, pero se pueden adaptar, porque ellos nos hacen parar y decir, ¿realmente lo vamos a necesitar? Y entonces creamos empleo con este tipo de proyectos. A ver si puedo poner el vídeo. Este es el que comentabais antes. Oh, no, tira para atrás. ¿Tú puedes ponerlo? Aquí, como comentaba Germán, nosotros en un único proyecto de una gran marca recogemos más de 15.000 toneladas de plástico y revalorizamos 11.000 toneladas directamente en 40 usos de la circulación de las perchas y 5.000 toneladas que ponemos en valor, revalorizamos y utilizamos para otros sectores como puede ser la tecnología o la agrivoltaica o cualquier sector en el que se necesiten materiales plásticos. Pero no es únicamente eso. Cuando él decía de revalorizar, que es importante coger el residuo y revalorizarlo, pero no únicamente pensamos en los residuos, debemos de pensar en toda la cadena de suministro. Es decir, empecemos desde el principio, porque si hacemos las cosas mal desde un principio, ya no las vamos a poder reutilizar. Entonces las vamos a revalorizar, pero ¿qué sentido tiene revalorizar algo que tiene un uso? Entonces, gracias a eso nosotros hemos creado aplicaciones de nueva creación, como la de Germán, de Powerful Tree, que lo que utilizamos es, elevamos las fotovoltaicas, creamos una estructura de plástico con el residuo que hemos recogido de las diferentes perchas, automoción, etcétera, y gracias a eso maximizamos todos los recursos que nos da la naturaleza, recogemos todo lo que es el agua y creamos un microclima para que los cultivos que nosotros realizamos bajo, ya sean vinícolas, ya sean tomates, patatas, lo que fuera, tengan la posibilidad de crecer seguros y de una manera más factible. Entonces eliminamos fertilizantes, eliminamos plásticos e intentamos que la naturaleza cree su propio microclima. O programas como este, que es decir, oye, nosotros ¿por qué estamos en todos los sectores? Diréis, qué locura, ¿no? ¿Cómo pasas de una percha a una automoción? Pues no, porque realmente tú tienes la experiencia y tienes las herramientas. ¿Por qué no las vas a utilizar? Utiliza la economía colaborativa. Hemos utilizado el panal de abeja, que decimos, joder, esto que lleva toda la vida la naturaleza, que es un panal de abeja, que tú intentas eliminar el panal de abeja y se multiplican y es imposible quitarlo, romperlo, destruirlo, pues utilizar esa estructura
aventura conjuntamente con la tecnología que existe en el sector de la automoción y hemos creado una percha que tiene 30% menos de residuo. O sea, nosotros ya desde el ecodiseño partimos de que esa percha ya tiene un 30% menos de residuo, de que es reciclada y que además tiene una flexibilidad y una resistencia que va a durar más de 40 años. Es decir, a lo mejor los hijos de mis hijos, de los hijos de ellos, van a poder utilizar esta misma percha, si no desaparece. Pero bueno, si desaparece, utilizaremos el plástico para hacer otro producto. Entonces, eso es pensar sostenible. Eso es tener un ADN sostenible. Es cuestionarse cada día que tú te levantas, ¿voy a querer esta percha de esta manera? ¿O la voy a hacer de otra forma? ¿O la voy a restituir por otro material? ¿O le voy a hacer un proceso utilizando la tecnología para poder tener un rendimiento superior? ¿O voy a jugar con materiales y voy a formular, oye, ¿y si reutilizo todos los residuos de las baterías, de los textiles, de los PETs, de los films, de los cartones y produzco un material completamente diferente? Ahora puedo fabricar una puerta, ahora puedo fabricar una silla, pero también puedo hacer una carretera. Entonces, todo eso tiene que tener una vertiente social. Es cierto que necesitas un músculo para hacer todo esto, pero si tú te diviertes y corres aventuras, puedes ayudar a la sociedad. Y entonces patrocinas. Y yo me levanto todos los días para que niños en los hospitales, como cuando trabajamos con Payaso Hospital, tengan una sonrisa, o me levanto todos los días para recoger plástico y poder hacer aldeas, y que los niños que no puedan tener la facilidad que nosotros tengamos, pues puedan formarse, puedan tener los recursos necesarios para llegar a donde nosotros estamos, porque la juventud necesita eso, formarse, educarse, ver que tienen que dejar un planeta limpio para que las nuevas generaciones puedan tener las mismas responsabilidades, obligaciones y formas de vivir que tenemos nosotros actualmente. Germán, los dos sois ejemplo de que se pueden hacer las cosas de otra manera, porque pertenecéis a dos industrias, vamos a llamarlas así, de las más contaminantes históricamente. ¿Cómo veis esos cambios? O sea, se están produciendo cambios a pasos agigantados, está claro, pero ¿cómo veis el futuro de vuestro sector desde este punto de vista? ¿La empresa que no sea sostenible va a desaparecer o no? ¿Cómo lo veis? Voy a hacer una cosa antes, me quito el sombrero. Muchas gracias. Te ha faltado decir una cosa, que vas a utilizar el plástico para hacer las carcasas de los acumuladores de GDV. Pues probablemente hagamos una economía colaborativa en acabar y ya veremos en el café calentito. Exacto, exacto. No, yo creo que bueno, hay una cosa que es fundamental, sobre todo. El sector de la automoción, el sector del vehículo eléctrico es un lobby muy cerrado, está dominado por 4 o 5 marcas y viene por las lo que ellos exigen a sus proveedores es lo que se va a exigir en el sector. Es decir, y es así. Cuando, por ejemplo, para trabajar con un SEAT, para trabajar con un BMW, que estamos en conversaciones, con Acciona, que también estamos cerrando contrato, lo primero que te van a pedir es la ISO, la 9001 y la 14001. Ya no te piden la 9001, ahora te van con la 14 juntas. Es decir, entonces, o eres sostenible o es que no vendes. Partiendo de esa base. Es decir, ya no es cuestión de que no, es que esto es muy bonito, esto es muy político. No. Es decir, oye, y si podéis hacerlo desde el minuto 1, mejor, porque son costumbres. Es decir, al final simplemente son costumbres que tenemos que adoptar. Por ejemplo, pongo un caso, hasta el simple hecho de la agendita que teníamos a mano, pues cogerla a la basura para que luego se hagan mil historias, y al calendario de Google, al calendario de Outlook y demás. Son todas esas pequeñas costumbres que a través de la tecnología nos van a ir ayudando, y sobre todo esto. Es decir, cuando con lo de la tecnología que me comentáis, perdón que vuelvo un poco para atrás, es que yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es decir, mira, yo dentro de 5 años quiero dar puesto a 500 familias aquí en Alicante de trabajo. A día de hoy me puedo permitir el lujo de que gracias a la tecnología no tengo departamento de administración, porque tengo toda la contabilidad, toda la facturación y toda la gestión de cobros y pagos automatizada gracias a incluso tengo algoritmos de predicción de stock que me pueden ayudar a siempre tener stock en la parte de la distribuidora. Si a día de hoy yo no tuviese eso, yo tendría que tener 5 puestos de trabajo. 5 puestos de trabajo, estamos hablando de que me voy a ir a 100-120.000 euros al año. 100-120.000 euros que en el momento de ahora en el que está la empresa utilizo para comprar maquinaria, para ser más eficiente y para poder crecer mucho más rápido. ¿Por qué?
porque a lo mejor esos 5 puestos de trabajo implican que dentro de 5 años, en vez de 500, de 400. Y parecerá una locura, pero es que son esas cifras. Es decir, es que hay ciertas cosas que sin tecnología no vas a poder escalar. Es decir, y tú puedes cerrar un contrato, pero como tengas 4 problemas seguidos en una factura, el proveedor lo cierras. Y son cosas tan sencillas y cosas en las que no nos podemos preocupar en que entre el error humano. Es decir, y sí que es verdad que la gente se tiene que estar reciclando y ir cambiando de puestos, pero no implica que nos van a sustituir, implica de que la tecnología sirve para escalar. Y yo creo que al final el mundo está cambiando, y luego también los organismos públicos están apoyando mucho a este cambio. Por ejemplo, hay una de las cosas que me lo comentaron del Ministerio de Industria que van a fomentar es que las empresas tengan un acuerdo con el tema de con agentes de certificadores de economía circular, que se está hablando. Eso a nosotros nos viene muy bien, por ejemplo, las empresas sostenibles, porque uno de los factores que tenemos a la hora de contratar con un cliente es que le vamos a sellar que son sostenibles. Y eso nos va a hacer que facturemos más. Y así os digo con coña, es decir, gracias a eso firmo el viernes un contrato de 3 millones al año, gracias a ese sello con una empresa sueca. Entonces, que eso yo creo que es bastante importante en ese aspecto. Y poco más. ¿Qué os parece? Y el niño creo que repitió 2 veces en el instituto, ¿eh? Sí, y no tengo carrera. Y no ni tiene bachiller. carrera. Me quedan 2 asignaturas de bachiller, ahí lo dejo. Bueno, tienes tiempo para sacártelas, No, Germán. no. ¿No? Ya es un propósito personal no sacártelo. No, es que ya soy autónomo, el autónomo... Ya no lo necesitas. No, que no tengo horarios. No, me gustaría volver a estudiar y me gustaría estudiar Derecho Internacional, pero en la tercera vida. Porque ya la segunda ya la estoy cubriendo. Bueno, no quiero despediros sin que les deis consejos a esas empresas que ya estén en marcha y que quieran cambiar su modelo de negocio por otro más sostenible, o a aquellos emprendedores que están trabajando en su idea y que están en un punto más incipiente. ¿Qué consejo le daríais para hacer su negocio sostenible y rentable? Coral. Bueno, pues yo sobre todo les diría que tengan mucho valor, que tengan mucho compromiso, que es cierto que existen muchas oportunidades, pero no aprovechar únicamente la oportunidad, sino tener altas miras e intentar visualizar a largo plazo, ¿no? Porque una cosa que a lo mejor hoy es una oportunidad, para nosotros puede ser un problema para mañana en el tratamiento de lo mismo. Que pongan mucho foco, que sean valientes, que tiren adelante, que no hay nada imposible, aunque la gente te diga que es un proyecto que es imposible, que no confían en él, que nunca va a haber la vida en el mercado. Es falso. Es falso. Cuantas más barreras hay, da igual que sean gubernamentales, que sean institucionales, que sean legislativas, porque ahora mismo nos encontramos con muchas legislativas, o que sean por incrementos de costes, siempre hay una manera de encontrar una organización, una persona, un ente que te va a ayudar, que te va a proporcionar la información, que vas a poder obtener, digamos, el flujo del proceso para llevarla a cabo. No va a ser fácil el trayecto, nunca va a ser un recorrido en el que vayas a tener, pues digamos, facilidades en él, ¿no? Tiene altos y bajos, pero también es divertido porque aprenderás y sabrás y serás capaz de alcanzar otro proyecto en el cual ya tendrás la experiencia de no fallar en lo que habías fallado anteriormente. Y sobre todo que tengáis constancia. Constancia y perseverancia, porque si no, no correréis las aventuras, y el que no corre aventuras no deja huella. Estamos aquí para dejar huella, para decir, aquí está Coral, o aquí está Germán, o aquí está Erum. Y lo puede hacer todo en el sector que quiera, porque nosotros solo tenemos un propósito, no es dejar un producto en un momento en concreto, no, lo que estamos intentando es que en las próximas generaciones mis hijos sean capaces de decir, oye, yo me quiero cuestionar lo establecido, yo quiero reinventarme, yo quiero observar donde otros no observan y crear algo para que mis hijos me recuerden. Eso es lo que nosotros hacemos, y gracias a eso, por mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi padre, mi tío, mis hermanos, nosotros cada día nos levantamos para trabajar y para seguir aumentando, y nos encontramos con muchísimos emprendedores que tienen la idea pero no saben cómo hacerlo. Pues para eso también estamos las grandes organizaciones, que tenemos el músculo financiero y que os podemos ayudar a colaborar o a dibujaros el proceso y posteriormente dejaros volar solos.
Así que utilizar la economía colaborativa, solo os pido eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Coral. Para eso precisamente estamos aquí, ¿no? Con programas como el Jump a Mes. Y Germán, ¿tu consejo? Perseverancia y seriedad. Es decir, al final, que todo esto está muy bien, que muy bien, disfrutemos ahora café, si fuesen a las 2 cervezas, pero que... sí, por la hora que se nos ha hecho igual. Que lo que os quiero decir es, todo esto está muy bien, pero luego hay que currar y hay que ser serios. Es decir, yo digo una cosa, sobre todo, vamos a ir a empresas, vamos a ir a sitios donde la gente se gana la vida con eso. Hay que ser serios, hay que ser gente de palabra. Y es algo que a mí me ha venido muy bien cuando, además lo he dicho, digo, es decir, es que yo he ido a grandes empresas y me he plantado allí y al final así ya digo, mira, te puedo contar mil historias, te puedo poner 100 slides, te puedo decir 1000 historias. Al final, ¿sabes qué es lo que necesitas? Que me mandes una batería que te la repare. Y si te digo 3 días, 3 días. Es decir, que eso es lo que de verdad funciona. Y eso es lo que os digo. Y luego otra cosa, solos no vais a llegar a ningún lado. Os lo digo de primeras, es decir, el Jump, Edusi, quien sea, es decir, están para que os apoyéis en ellos, están para que de verdad estéis, para que le pidáis lo que sea, es decir, oye, eso dirán, se pueden ayudar o no pueden ayudar, pero pedidlo, porque si no lo piden no saben. Incluso, aunque veáis que el Jam digan, no, pero es que el Jam a lo mejor se queda hasta aquí, necesito esto, da igual, preguntarlo, que ya el Jam llamará a la concejalía, o llamarán a la Generalitat, o llamarán si hace falta a Chimo Puig para que para que os ayuden, no, pero es decir, pero al final es así, es decir, hasta si os hacen falta inversores ya os llamarán. A mí me llaman, y me llaman muchas veces porque al final estoy en el ecosistema de una empresa pequeña, ya que yo conozco, si os digo 50, 60 y los conozco de primera mano de haber estado tomando cañas con todo. Digo, y he presentado un montón, es decir, estamos para eso. Y luego, a nivel de la gente que a lo mejor llevamos un poco más de camino, oye, estamos a vuestra disposición. En LinkedIn, un mensaje, oye Germán, necesito que me eches una mano, que no hay problema, que ya es una responsabilidad social y que no os preocupéis, que ya se volverá a cruzar en el camino. Y sobre todo eso, que perseveréis. Y os digo una cosa, y esto ya es algo, y mucha gente no lo sabe. A mí con 14 años mis padres me tuvieron que decir que me pusiese a trabajar porque en mi casa no había dinero. Es decir, no había un duro. Es decir, yo me hice árbitro de baloncesto y después me fui a un chiquipar a trabajar y trabajaba 14 horas al día hasta que pude emprender. Yo empecé la empresa con 0 euros. Empecé con un microvan de la Caixa de 25.000 euros. Empecé con eso. Es decir, y a día de hoy tengo un balance que son millones de euros. Es decir, que lo que quiero decir es, oye, que no os preocupéis. Es decir, hasta lo más complicado que puede ser la financiación, oye, empezar a hacer algo rentable, hacer un MVP y que haya apoyos. Es decir, es que encima en esta provincia, lo digo, es decir, tenemos un montón de cosas que no la estamos aprovechando. Por ejemplo, hasta Vincle Capital, que es decir, que es el siguiente paso en la UMH, es decir, luego ya tenemos pasos, es decir, luego también hay fondos, es decir, tenemos aquí al lado en Murcia hay un fondo también importante, está Valencia, es decir, hay un montón de cosas. Por ejemplo, hasta incluso digo, Pablo Fernández, que encima es alicantino, él me lo dice, es que somos un montón de alicantinos que estamos locos por invertir en proyectos, pero no los conocemos. Es decir, que no os preocupéis por el tema de la financiación, desarrollar algo que solucione un problema y que todo irá saliendo a su debido tiempo. Y nada, que de verdad que humildemente que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis ahora y siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias.